Viernes 9 de septiembre del año 2022. Ya nos encontramos en el mes de septiembre. Así es, mes de la primavera, mes del amor, de la amistad, etcétera, etcétera. Mes de Santa Cruz, mes de Cochabamba, mes de Pando. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta clase virtual de oratoria y argumentación jurídica. A indicar lo siguiente, lo primero que la Universidad Privada Franz Tamayo tiene el semestre segmentado u organizado, no en meses, bueno, en meses también, pero en hitos. El hito 1 ya era algo diagnóstico, sin ningún tipo de evaluación, pero que nos ha servido, ¿no? Para ver el grado y el nivel de avance que se tiene en el aula. Porque ustedes ingresaron a la universidad con un conocimiento previo. Luego hemos estado con las evaluaciones del hito número 2. Ya las notas están en el sistema que ustedes pueden acceder a ellas. Eso representa un 25% o 25 puntos de las notas, lo que se realizó hasta esta semana. Así es lo que se realizó hasta esta semana. Eso ya implica también, obviamente, que la primera evaluación ya está, ya está, y ya está subida a, al sistema de notas para que ustedes puedan acceder a ella en el momento que ustedes lo quieran. El hito 1 era evaluación diagnóstica, que solo servía al docente para ver el grado de conocimiento de ustedes y a la universidad también. Hay el hito 2, que ya está evaluado sobre 25 puntos. El hito 3, 25 puntos. Hito 4, 25 puntos. Hito 5, los restantes 25 puntos, que sumado todo eso está la calificación de los 100 puntos por los cuales ustedes disputan la materia. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta absolutamente todo eso. Entonces, ya ahí hay un gran y absoluto detalle, que ustedes tienen dichos aspectos en cuestión. Ahora. Lo que yo tengo que mostrar a continuación ya es lo siguiente. Deme un segundo, por favor. Eso es lo que es la materia. Nuestra aula virtual o plataforma Moodle. Para empezar, cuando ustedes ingresan, aquí está el grupo de WhatsApp. Este es el grupo de WhatsApp, donde ustedes están en el grupo de WhatsApp, donde van al canal de YouTube, donde las clases son subidas y están a disposición de cualquiera de ustedes. Ya esto lo conocen. Saben ustedes que esto de grabaciones de las clases virtuales se graban constantemente y se suben constantemente, donde ustedes hacen clic y acceden a la clase virtual, porque la presencial, bueno, es diferente. Textos de apoyo a la materia, si ustedes pueden revisarlos, se van a dar cuenta que los textos de apoyo cada vez aumentan. Tienen que darle lectura. Siempre es así. Siempre es así. Tienen que hacer eso. Tienen que hacerlo. Esto era diagnóstico. El hito número 2, que ya ha sido superado. Y luego tenemos ya el hito número 3. Determinar el alcance e importancia de la argumentación jurídica dentro del marco de y ante la administración pública, generando las reglas jurídicas a las que deben aplicarse las reglas gramaticales, tanto en teoría y práctica profesional. Ese es el resultado de aprendizaje. Aquí tenemos ya algunos conceptos fundamentales de derecho que ustedes hacen clic y se redirecciona. Hay el foro de consultas donde ustedes pueden realizar todas las consultas respectivas sobre las actividades en este hito número 3 que ya está arrancando. Ya no más. Ya no más.
Luego tenemos ya las actividades. Tenemos también aquí el material de apoyo, que hacen clic y están las diapositivas de lo que hemos estado avanzando para que descarguen el siguiente tema que se va a avanzar. Entonces ya aquí ustedes tienen dicho aspecto. Ya tienen ustedes que para el 16 y el 23 y el 27 ya tenemos las tres actividades. La del 27 ya es la evaluación. Ya es la evaluación. Así es la evaluación. Pero también nosotros tenemos que hay una actividad procesual que hay que entregarla hasta el 16 de septiembre. Y aquí es donde les pido que me den mucha atención. ¿Por qué? Porque resulta que para la clase de este día lunes 12 de septiembre, vamos a empezar en el aula a realizar esta actividad. Los que vinieron a la anterior clase ya saben, la voy a volver a repetir. Vamos a realizar un trabajo que luego ustedes lo van a perfeccionar y subir a la plataforma en esta actividad procesual. Y esa subida a la plataforma significa e implica que en el aula vamos a redactar un escrito o un memorial tomando como base el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Que se necesita que ustedes lleven hojas blancas tamaño oficio porque vamos a hacer un memorial en el aula. La idea es evitar, por favor, que ese día estén buscando por ahí que si está abierta o no la fotocopiadora para que me venda hojas. No, la idea es que lleven una buena cantidad porque ya con las medidas del memorial previamente señaladas, que ustedes averigüen las medidas del memorial y con esas medidas del memorial, que ustedes puedan llegar y trabajar directamente. Necesito bolígrafo azul, negro, lápiz y una regla y las hojas oficio ya estén marcadas, ya estén establecidas, ya estén absolutamente con los márgenes de abogado. Entonces, por favor, les pido eso. Ya les dije el lunes. No quiero que estén ahí, yo no sabía, nadie me dijo nada, etcétera. Esto nos lleva a lo siguiente. Hay un listado de varios de ustedes que no han ingresado nunca a la plataforma y no han hecho ni siquiera las evaluaciones, ni los prácticos, ni nada. Les hago recuerdo que si bien hay clases presenciales y hay otras grabadas virtualmente dispuestas, grabadas a ustedes en cualquier momento, les hago recuerdo que tienen que ingresar a la plataforma porque es ahí donde se hacen las actividades. No es el examen manual, las 50 preguntas, anote, no. Ya hay una lista de ustedes de los que tienen cero porque no han presentado ni una actividad y es más, nunca han ingresado a esta plataforma. Entonces les pido que ustedes tomen en cuenta esos aspectos. Entonces este es el primer práctico o actividad procesual del hito número 3. Luego tenemos para el 23 de septiembre otra, que ya vamos a estar vinculándola a lo que es oratoria. Por tus calificaciones has sido elegido o elegida, según sea el caso, para dar el discurso en el acto que Unifran se está realizando en el mes de octubre, donde se celebra el Día del Abogado. El Día del Abogado en Bolivia es en octubre. En ese marco, el acto se va a realizar en este ejercicio de manera pública. Ya han hecho la convocatoria, tu familia está muy feliz de eso, invitaron a familiares que están llegando de diversos lugares y rincones para verte, donde vas a discursear. El trabajo, ¿cuál es acá? La actividad procesual. Es realizar, para esta ocasión, el discurso en una hoja tamaño carta mínima, letra Arial 2, interlineado sencillo mínimo. Y sí, y así es. Estas actividades obviamente son individuales. No quiero que estén copiándose porque si copian, olvídense.
Ya ustedes saben. Cuando hay actividad grupal, para el siguiente hito, eso es diferente. Pero para este, no, no, y no, y no. Entonces es el detalle que hay que decir donde ya están las reglas establecidas de lo que es el hito número 3. Para que ya vayamos conociendo, viendo todo lo que nosotros vamos a realizar ya en todo lo que es este mes, en todo lo que ya es este nuevo mes que, que está así previamente establecido. Entonces es un detalle principal que hay que hacer y decirlo. Entonces ya tenemos las reglas claras y marcadas para lo que es el hito número 3. Ahora, compartimos pantalla, que esta presentación ya está en lo que es la plataforma, en el espacio que les he mostrado. Estamos ya viendo lo que es la escritura jurídica, el manual de escritura jurídica de Diego López Medina, una obra muy importantísima que está en el material que ustedes tienen que descargar y leer. Una obra donde ya estábamos nosotros, incluyendo en la clase presencial, analizando muchas cosas. Para empezar, el escritor jurídico, ustedes, abogados, que van a escribir jurídicamente un documento, un memorial, un escrito, etcétera, asume varias personalidades para llegar al éxito comunicativo. El escritor jurídico loco, arquitecto, carpintero, juez. Y hay una ruta de 10 pasos en este proceso de redacción. Para empezar, estamos viendo del escritor jurídico loco, que es la primera etapa, que recibe la consulta, hace el plan de trabajo. Ya habíamos explicado eso. Investiga y estudia el caso y el tema necesarios. ¿Para qué? Para elaborar la estrategia de la abogacía, es decir, la estrategia de defensa de tu cliente o de velar los derechos que tu cliente tiene en base a todo lo que te ha dicho, has investigado y estás recolectando. Pero también debes realizar una lluvia de ideas a partir de lo que ha sido toda la información absolutamente recibida. Si es toda la información que has recibido, haces lluvias de ideas, pides algún documento adicional, lo investigas, lo consigues, llegas al fondo del asunto. ¿Para qué? Para evidenciar que lo que tu cliente te dice es absolutamente cierto, que es un caso que obviamente amerita que realices una aceptación para llevar adelante ese caso. Luego tenemos una segunda etapa o personalidad, el escritor jurídico arquitecto. Ese escritor jurídico arquitecto ya es un poco más evolucionado que lo que es el escritor jurídico loco. Porque en el punto 4 general, pero ya el primero que corresponde al escritor jurídico arquitecto, ya organizar las ideas del escrito en un esquema preliminar. Ya estás con tus ideas anotadas y esquematizadas. Luego pasas a una estructura más formal, armas un mapa, un abrebocas o inclusive lo que es un mapa conceptual, etcétera, y una primera tabla de contenidos. Ya estás formalizando todo lo que se te ha venido a la cabeza, todo lo que se te ha venido en la idea. Absolutamente todo eso ya está absolutamente establecido ahí. Ya es una estructura formal, ya estás realizando muchas cosas, tareas y actividades, etcétera. Entonces, y ahí ya es algo que lo has establecido en este punto del escritor jurídico arquitecto. Luego está la etapa del escritor jurídico carpintero. Entonces, escritor jurídico loco, arquitecto. Luego ya tenemos un escritor jurídico carpintero. Así es, un escritor jurídico carpintero, donde ya escribes el primer borrador del documento. Pero ese es tu primer borrador. No creas que es el documento definitivo.
En el aula ya habíamos hablado del peligro que significa que pienses que tu propio documento no tiene que ser revisado. Hacía la pregunta, algunos decían, yo reviso en forma mixta, en la tablet o el celular y a la antigüita, impreso en físico, otros de una manera, otros de otra, etcétera. Lo peor que puede suceder para un abogado es creer que con redactar, tac, 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 absolutamente todo, ya es archivo, imprimir y entregar. Y pare de contar. ¿Y saben qué? No, este es el primer borrador. ¿Cuántos borradores va a haber? Eso va a depender de ustedes. ¿Por qué? Porque ese es su primer borrador, que ese primer borrador tiene que ser revisado por lo menos una vez. Así es, tiene que estar revisado al menos una vez. Tienes que revisarlo. Tienes que someter el texto a lectura y discusión externa. No pienses que, como decíamos, no le preguntes a alguien si sabe o no sabe del tema, que te ayude, que se forme un bonito grupo entre colegas donde se cruzan información, donde se revisan esto, donde se perfeccionan. Uno nunca, una persona nunca, nunca, nunca deja ni termina de aprender. Así es, ni se deja ni se termina de aprender jamás. Y eso es algo que, por supuesto, también ustedes tienen que entenderlo, tomarlo en cuenta, valorarlo y escribir la versión final. Una vez ya todo esto esté hecho, falta un paso por si acaso. Este es el 9 recién. Escribir el documento final, la versión de cuántas revisiones y correcciones estás teniendo y has tenido. Y número 10, ya es la etapa del escritor jurídico juez. No se refiere al juez en el sentido literal de la palabra. No, más bien se refiere en el sentido de que ya el juez es una autoridad, es una probidad, y que ya aquí ya ha superado todas esas etapas para ya tener esa experiencia, estar seguro de lo que has escrito en ese memorial, denuncia, recurso, etcétera, es absolutamente válido para ti y lo va a ser válido para la otra persona desde el punto de la materia, por supuesto, desde el punto de la materia. Hacer la edición final del documento. Lo corriges, la edición final, le das la revisión de ortografía, que no exista más de doble espaciado, etcétera. Y con eso ya, con tu cafecito, tu refresquito, pones archivo, imprimir y que se imprima. Archivo, imprimir y que se imprima. Y una vez que se imprima, se entrega. O sea, junta o anexa todo lo que tienes que adjuntar o anexar y se entrega al lugar donde tienes que entregar. Simple, directo y sencillo. Pero llegar hasta aquí no ha sido nada simple, directo y sencillo. Ahora, 10 recomendaciones que tiene el autor. Así es, 10 recomendaciones que tiene el autor. Primero, el texto debe responder a un objetivo claro. La idea es dar en el blanco. No hagas, por favor, cosas engorrosas que ni tú mismo le vas a entender el día de mañana. Mucho menos tu cliente, mucho menos el juez que va a leer eso, o la autoridad respectiva, o la contraparte. Así de sencillo. En tu petitorio tiene que ser claro. Cuando haces el petitorio, tiene que ser claro el petitorio. ¿Qué es lo que estás pidiendo, requiriendo o solicitando? ¿Qué es lo que estás solicitando, pidiendo, requiriendo? ¿Qué es? Y si vas a pedir chicha, pues que todo tu texto no esté establecido para hacer una limonada. Tiene que haber una congruencia de principio hasta el final del documento. Ese es el detalle. Ese es el principal detalle de todo el texto. Debe responder a un objetivo claro, conciso, directo. Esa es la primera recomendación.
de Diego López. La segunda, los abogados tienen que ser coherentes en sus escritos, de manera que reflejen su huella ética. La coherencia es importante. Si empiezas con elegancia un documento, termínalo con elegancia. Así es. Si empiezas bien el documento, bonito, que al final no parezca que te estás apresurando porque el tiempo no te da o tenías algo que hacer. Mantén esta coherencia de principio a fin, no solamente en la elegancia, la educación, en tu forma de redactar, que estás redactando bonito y luego se siente un golpe abrupto porque hay que terminar esto como sea. Y así se siente inclusive. No te olvides de un detalle importante. Tú redactas el documento, lo firmas, le pones tu sello de abogado, pero ¿sabes qué? Es, es, ¿cómo? ¿Cómo? Si el cliente se hubiera metido en tu cabeza y lo estuviera redactando el cliente en primera persona, ¿sí? En absolutamente primera persona. Es así. Es como si él lo estuviera haciendo. Entonces ahí uno se da cuenta de dicho aspecto bastante importante. Tu huella ética, tu coherencia, lo que vas a aportar a ese documento. Va a ir con tu nombre, va a ir con tus datos. Ya les mostré en la clase, se puede buscar nombre para ver quién es ese abogado que no sabe redactar o esa abogada que sí sabe hacerlo. ¿Quién es? ¿Quién es? Exacto. Esa coherencia, esa huella ética. Va a ir con tu firma, nombre y datos respectivos. Va a ir eso con tu sello. 3. Es necesario escribir lo más claro y sencillo que se pueda. No estoy diciendo que un documento sea una demanda de una foja verso y reverso y ya está y pare de contar, no. Es que tampoco por hacer más no vas a terminar haciendo menos. Hay colegas abogados que les encanta hacer 15, 20 fojas, anverso y reverso. Los antecedentes son 14 de esas fojas. 14 de esas fojas. Y uno dice, bueno, no, escribe lo más claro y sencillo que puedas. Lo necesario. No hace falta a veces hacer testamento, pero tampoco hacer algo brevísimo, algo sumarísimo o sumario. No, lo más claro y sencillo que tú puedas. Pero ojo, es importante lo que tanto explico en clases, que se entienda, que se entienda. Así es, que se entienda. Yo lo entiendo, dicen los abogados. Yo hice el documento, yo lo entendería si fuera juez. Ah, no eres juez. Ve, ¿tú lo entiendes o es que ya lo entiendes porque tienes la idea establecida en la cabeza previamente? Pero si lees el documento de aquí a cierto tiempo, te darás cuenta que estás mal. Porque la idea es hacer que otra persona lo entienda. En escritura jurídica más es menos, porque los textos tienen que ser claros y concisos. Hay una frase, la ortografía es a la escritura lo que el aliento al habla. No vas a estar con 50 fojas, 30,000 antecedentes, en los antecedentes desde que se conocieron, toda la vida de 15 años antes del matrimonio, si es un proceso de divorcio, o sea, ¿viene acaso no? Pero es que hay muchos que quieren. Ahí es donde tú tienes que establecer tu propia línea de procedimiento, tu propia línea de cómo es que vas a actuar. Así es, tu propia línea de cómo es que vas a actuar profesionalmente. ¿Vas a poner el testamento que quiere que tu cliente lo ponga? ¿Que lo coloque? ¿Lo que vas a hacer algo tú así de esa manera? ¿O qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo lo haremos? Es un importante detalle.
en escritura jurídica más es menos. De nada te sirve 50 fojas anverso y reverso que estén con la mejor ortografía si mucho de eso no viene al caso. Arrancar con fuerza, es decir, una enunciación correcta y concreta del problema jurídico. Si vas a defender a un cliente, arranca con fuerza. No des la impresión de que eres timorato en lo que escribes. No hagas eso. Tampoco hagas de que lo estás haciendo bien y a lo último, ya, la petición es esta, como si algo hubiera pasado, estuvieras cansado, fuera de plazo, no lo sé. De principio a fin, mantén tu fuerza, con educación, obviamente, con la respectiva educación, sin salirte de cuál es concretamente ese problema jurídico. Concretamente, ¿cuál es ese problema jurídico? Así es, ¿cuál es ese problema jurídico? Exacto. Sexta recomendación del autor. Ir al punto. ¿Cuál es el eje central de tus argumentos? Lo que quieres hacer. No te vuelvas tan atrás en los hechos. Elige un punto central, de acuerdo al caso. El cliente va a ir con el problema. Tú eliges cuál es el punto central. ¿Y en base a qué? A tu propia estrategia. Pero si estás avanzando, no, y tienes que retroceder, pues no retrocedas para copiar exactamente lo mismo que ya dijiste, por ejemplo, en los antecedentes y copiar exactamente las 15 fojas que ya copiaste en antecedentes. ¿Por qué? Porque distraes. No se te va a entender. Ah, ya lo leía anteriormente y otra vez lo repite. No, la idea no es esa. Enunciar con claridad los hechos del caso concreto. Hay abogados que cuando redactan se olvidan poner el petitorio. ¿Qué es lo que pides? O pides cosas que no están en tu propia fundamentación. Señalas artículos sorpresa que aparecen en tu petitorio y ni siquiera enunciaste previamente de qué eran esos artículos o para qué. O como dice la Constitución Política del Estado, tal cosa así. ¿Dónde dice la Constitución? En la normativa jurídica, el artículo 71 dice esto. ¿71 de qué? ¿Qué norma? Vamos a estar averiguando qué norma jurídica es la que usaste o qué artículo de la Constitución. Eres abogado. Se sobreentiende que ya a esas alturas, no les digo en este momento, pero a esas alturas ya vas con título en la pared colgado, con credencial en mano, ya vas a tener una formación y experticia para realizar un caso que el cliente te va a pagar por ese caso. Y apareces con que artículos que no mencionaste ahora, con un petitorio diferente, pides custodia de los hijos en el proceso de divorcio y en todo lo que el documento que tú hiciste, jamás mencionaste que había hijos y menos probar su existencia con un simple certificado de nacimiento. Pero estás pidiendo custodia de los hijos. Y uno dice, pero proba primero que existen, ¿no? ¿Quién va a probar? Tú, ¿quién más? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién más? Por eso es esta clase, las anteriores clases y esta materia. Ser contundentes en las pretensiones, sé firme en lo que quieres. Sé firme. Quiero la custodia de mis hijos. Pero si la otra parte me aporta unos $2,000, puedo ceder el mando a esa persona. A ver, o chicha o limonada. A ver, sé contundente. Y esto es para el abogado porque esa persona no va a presentar directamente su pretensión al juez. No, va a buscarse un abogado. Y si el cliente está con medias tintas, bueno, ya sabrás tú qué hacer con él cuando seas profesional. Ya sabrás qué vas a hacer.
ya sabrás qué vas a hacer. Ya sabrás qué vas a hacer. Ya sabrás. Ya sabrás qué vas a hacer. Novena recomendación. Evitar en todo caso que el texto parezca apresurado o sin terminar. La gente cree que la paciencia es pasiva. No, la paciencia es activa, es fuerza concentrada. Si estás con una idea y un ímpetu de principio, llévalo hasta el final en tu escrito o redacción. Que no parezca que estás apresurado, o si tienes que hacer algún documento escrito, porque sí, todavía siguen vigentes, que al principio con bonita letra, al medio ya más o menos, y al final ya lo que sea y lo que se entienda. Si no lo entienden, ya no me importa. O sea, no, tampoco podemos decir que eso es lo correcto porque no lo es. Finalmente, sostener el interés del lector y evitar que se aburra. Entiende que tú redactas en primera persona, que es como si el cliente se hubiera metido en tu cabeza y lo estuviera él redactando. Pero el documento no es para que tú lo entiendas, no, no es para que yo lo entienda, yo lo hice, yo lo entiendo. No. Es para que lo entienda otra persona, que lo va a leer un juez, la autoridad judicial, administrativa, se lo va a pasar a alguien, la contraparte, y todos tienen que entender qué es eso. O sea, no, tampoco puedes decir que tu estrategia es que no se te entienda nada, porque esa es tu estrategia. Sería absurdo, en todo sentido. Entonces, entonces, esto de acá que nosotros estamos mostrando, que nosotros estamos haciendo, es algo importante que había que avanzar y había que terminar lo que es el avance respectivo. Si ustedes pueden y deben ingresar a la plataforma o aula virtual, encontrará aquí material de apoyo del hito 3 y toda esta unidad ya está aquí establecida para que usted descargue la unidad de ortografía y redacción. La siguiente unidad, luego del práctico, va a ser los tipos de argumentación. Entonces, en base a todo eso que ya hemos estado viendo, analizando, resolviendo, ya nos toca hacer ya praxis, práctica. Ya, bueno, no me queda más que decirles que tengan un excelente viernes, un fuerte abrazo, bendiciones. El lunes, no se olviden, por favor, llevar lo que les estoy solicitando. Regla, lápiz, bolígrafo negro, azul y las hojas tamaño oficio que ya tienen que estar demarcadas con las medidas de un memorial que un abogado emplea y o usa. Gracias por todo. Buen fin de semana.